Sache Mojos. Con este titular empezamos nuestro espacio dedicado a la cultura, precisamente. Buen día, señoras, ejamipko meme noviono. Buen día, señores, ejamipko tata noviono. Bienvenidos al espacio cultural de la radio. Bienvenidos a marzo, el tercer mes del año ya, sin pensarlo. Gracias por estar pendientes de nosotros. Les tenemos una secuencia de varios temas, espero, ojalá sean de su agrado. Yo tengo una taza con agua. ¿Ustedes? Excelente, lo que sea de su agrado. Con eso arrancamos Sache Mojos. Entre sábado y domingo. Cada 4 años es año bisiesto. Eso sucedió en el año 2000, por ejemplo. El 29 de febrero del año 2000 existió el 29 de febrero, ese año. Cambio de siglo para unos. Y ese día 29 de febrero del año 2000 inició su andadura Radio Patujú de Trinidad. Sucedió por casualidad en un día del año bisiesto, justo el 29 de febrero. Fue cuando comenzó sus emisiones Radio Patujú. Por tanto, la emisora del 95.2 en la frecuencia de la frecuencia modulada cumple 26 años. Gracias a todos los que siguen la radio y gracias a que la radio también está apostando por la audiencia con este tipo de programas, diferentes en muchos grados. Gracias a los que prefieren el 95.2 de la frecuencia modulada para sus mensajes también, para su avisaje. Gracias a todos los que nos siguen y a todos los que continúan sumándose a nuestra audiencia. Chocolate veniano. El cacao boliviano obtuvo medalla de oro y medalla de plata en una reciente edición internacional de concurso. El cacao de excelencia, premios de excelencia al cacao, por su traducción del inglés. Este concurso se realiza en los Países Bajos, lo que antes llamábamos Holanda, en Europa. La Asociación de Recolectores de Cacao Silvestre Yuracaré figura entonces con esta premiación entre los 50 mejores productores de cacao del mundo. El Viceministerio de Gastronomía, que es dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura, Folclore y Gastronomía, destacó este importante logro de uno de los productos más apreciados a nivel internacional. Más apreciados en el mundo y que provienen de muchas partes, pero una de esas partes es Bolivia y una de esas partes es la región tropical del Beni. La comunidad Yuracaré de Santa Rosa, en la cuenca amazónica, se alzó con la medalla de oro, mientras que la comunidad del Carmen, en lo que se llama la provincia Chapare de Cochabamba, obtuvo la medalla de plata, aumentando así, elevando el prestigio y la calidad del cacao boliviano. Los dos productores, la asociación y la comunidad del Carmen, sobresalieron no solo, dice el comunicado del ministerio, entre los galardonados de Sudamérica, sino también en la evaluación mundial. El premio fue recibido por la encargada de negocios de Bolivia en los Países Bajos, doña Fabiola Cruz Moreno, en un acto oficial. El programa Excelencia, Cacao de Excelencia, anunció los resultados en Ámsterdam a través de 4 ceremonias regionales o dedicada a cada región en que se divide el mundo para estos casos.
región de Asia y el Pacífico, región de África y el Océano Índico, región de América del Sur y finalmente la región de América Central y el Caribe. Se ha reconocido a los 50 productores mejor calificados en una evaluación a ciegas que se hizo durante un año y medio. ¿Por qué por qué se dice que es una evaluación a ciegas? Porque se presentan las muestras sin nombre, solamente es un código y los catadores, que no solamente hay catadores de café, también hay catadores ahora de cacao, prueban una muestra, la otra, y van turnándose durante un año y medio, 18 meses. Entonces, la evaluación a ciegas, sin saber cuál era cuál, se presentaron 191 muestras de cacao previamente seleccionadas también, sometidas esas muestras a rigurosos protocolos técnicos y sensoriales de la lengua. Fueron analizadas a ciegas y procesadas para obtener chocolate en condiciones estándar, con una sola fórmula. Así se hace una evaluación comparativa del sabor. Bueno, el Viceministerio de Gastronomía, en nombre del país, felicitó a los productores por su trabajo y por su dedicación en el cuidado, siembra, cría, crecimiento y cosecha, así como por demostrar el valor y la alta calidad del cacao boliviano al mundo. No tenemos más que aplaudir estas iniciativas y estas presentaciones en concursos internacionales. Hay otros concursos en los que también han participado otros productores bolivianos, venianos, de Baures, por ejemplo, del Secure y de Provincia de Pacadíes, que también han ganado premios en otras ocasiones. Vamos a seguir sobre el tema del cacao en esta promoción. Sucedió hace 215 años en Mojos. En los actuales territorios de los departamentos de Beni, Santa Cruz y Pando, antes existió la provincia Mojos de la antigua colonia española en América. Ya muchos conocemos lo que sucedió en 1810. Ese año, 10 de noviembre de 1810, se produjo el levantamiento indígena de los indígenas mojeños contra la autoridad española de entonces, de hace 200 años. Después de un siglo de ser evangelizados por los curas, hubo la expulsión de estos jesuitas. Cuando salieron los curas, los indios se negaron a obedecer a las autoridades españolas, civiles y militares, y la respuesta fue brutal. Los alzados, Pedro Ignacio Muiva, Gregorio González, José Bopi y otros, fueron reprimidos con dureza, con violencia. Fueron perseguidos hasta la muerte. En esa época era gobernador de Mojos Pedro Pablo de Urquijo. Este gobernador actuó con vehemencia. Dio órdenes para capturar a los sublevados. En diciembre de ese mismo año 1810, dispuso el gobernador actos de organización militar y otras actividades de persecución. El gobernador Urquijo utilizó su poder, todo su poder, ante los caciques que le obedecían. Usó, entre otras cosas, nada menos que la mentira para reponer el control absoluto de la autoridad colonial en la provincia. Usó la mentira. Estamos hablando de 1810, estamos hablando de autoridad, estamos hablando de colonia española en América. ¿Usó la mentira? El historiador José Luis Roca, en su libro Ni con Lima ni con Buenos Aires, cuenta lo que hizo el gobernador Urquijo para tratar de detener a sus oponentes. Y vamos a señalar cuáles son las menciones que hace José Luis Roca. A fin de cubrir su acción represiva con un manto de legitimidad, dice Roca, Urquijo hizo propalar, difundir, por toda la provincia que Su Majestad había emitido una cédula real en la isla de León el 24 de febrero de 1810 y
el 24 de febrero de 1810 era una fecha muy anterior, 8 meses antes de lo sucedido con el alzamiento en Mojos. En esa cédula, supuestamente era como leyes o como decretos reales, el rey mandaba la aprehensión y remisión a la capital del indio Pedro Ignacio Muiva, revolucionario de aquellos naturales de los del pueblo de Loreto y escandaloso de todos los demás de la provincia, quien no solamente ha intentado su perdición, mas también las de sus parientes. Dice el texto que difundió el gobernador Urquijo en busca de detener a Muiva y sus seguidores. José Luis Roca agrega, teniendo en cuenta las circunstancias político-militares que en esos momentos prevalecían, tanto en la península, en España, como en las ya convulsionadas colonias americanas, es en extremo improbable que el Consejo de Regencia, en esos momentos estaba a cargo del gobierno español, agobiado por la masiva invasión francesa a España y la resistencia feroz que en esos momentos se vivía en España, se ocupara de un levantamiento de una remotísima provincia del imperio, menos aún para emitir órdenes expresas de captura a un insurgente desconocido. Eso es lo que escribe José Luis Roca. Y agrega, en todo caso, Urquijo divulgó por cuantos medios tuvo a su alcance el contenido de la supuesta cédula real. De esa manera, sus actos parecían como nacidos del soberano, del rey, y no del capricho o arbitrariedad de un subalterno. Estas frases son las que escribió José Luis Roca en su libro Ni con Lima ni con Buenos Aires. Según los informes que recogió Roca del propio Urquijo, porque todo lo informaban por escrito al rey, y de los informes de los curas que fueron testigos de lo sucedido. Bueno, pero eso no paró ahí. La persecución de los disidentes continuó. En enero, ya 2 meses después del alzamiento, hubo 2 ataques directos. El 12 de enero detuvieron a José Bopi y otros 33 indios de Loreto, en Loreto. Loreto entonces no era lo de hoy, un pueblo muy pequeño, sino era la primera misión jesuítica evangelizadora de indios en Mojos. Fue la primera y tenía todavía jerarquía. Se presume que todos los 34, Bopi y los 33 que le seguían, fueron ejecutados, es decir, fueron asesinados. Y las autoridades siguieron buscando a los demás desobedientes. El 15 de enero, 3 días después de Loreto, se produjo la ocupación del pueblo Misión de la Santísima Trinidad. 15 de enero, 1811 ya. Muiva y sus seguidores habían salido de Trinidad unos días antes. Los atacantes, las autoridades militares, rodearon Trinidad e ingresaron a la misión al trote de sus caballos. José Luis Roca, en su libro, dice, los atacantes se distribuyeron por todas las entradas del pueblo a fin de controlarlas y al grito de ¡Viva el rey nuestro señor Fernando VII! Hago una corrección, el rey era Fernando VII. ¡Viva la religión cristiana! Convergieron hacia el centro, de afuera hacia adentro. Al ver a las tropas, los trinitarios, varones, mujeres, niños, sin jefe alguno que los orientara, corrieron a refugiarse en la iglesia. En ese momento comenzó una cruel matanza. Según un informe de Lucas González, uno de los curas, se puso la tropa en la plaza desaforadamente sin que nadie le pudiese controlar ni contener. Y a cuantos se encontraban, los mataban a palos. Hubo sangre por doquier y muertes ejecutadas por los itonamas y movimas, que no por los canichanas y cayubabas que integraban la fuerza del gobernador. Eran una especie de soldados indígenas. A los que caían en el atrio y fuera de él, a fuerza de garrotazos, les quitaban las camisetas, les azotaban dejándolos en cuero vivo, muertos o moribundos.
Les daban con el látigo a las mujeres también, sin apiadarse de sus criaturas que llevaban en brazo. El cura primero, don Francisco de la Roca, se les arrodilló por más de 3 veces en la puerta de la iglesia, suplicando que aplaquen su ataque, que no maltraten a las criaturas y mujeres. Fue en vano. Entrando en tropa a las casas, saqueaban a cual más podían, cuanto hallaban, hasta la ropa de las criaturas. No perdonaron el almacén real. Finalizado el saqueo general, las tropas se retiraron. El mismo secretario González añade en su informe que cuando se terminó la hecatombe, contó las víctimas. 115 víctimas, 65 muertos, 50 heridos graves. Entre los muertos, 27 varones adultos, 5 mujeres y 33 párvulos de ambos sexos, niñitos y niñitas, desde niños de pecho hasta de 10 años más o menos. 115 víctimas. Además, el secretario informó de 20 lesionados por látigo en la cara y el cuerpo, y que la iglesia quedó manchada de sangre desde el atrio hasta los techos. Esa es la referencia de José Luis Roca en el libro Ni con Lima ni con Buenos Aires. En esa matanza no pudieron detener a Muiva y a los demás. Al parecer, Muiva fue detenido y muerto días después en algún lugar en el camino de Trinidad a San Pedro. San Pedro a la sazón ya era la sede principal de las autoridades de la colonia. Su cuerpo, el de Muiva, fue llevado a San Pedro. Allá su cabeza fue expuesta en la plaza para dar ejemplo a los demás. Esto que lo relatamos sucedió hace 215 años en Mojos, la provincia colonial española en América, una de las provincias. Lo que dice Siringa. En la literatura boliviana existe una novela reconocida como una de las mejores de la historiografía nacional. Se titula Siringa, Memorias de un colonizador del Beni. Siringa está firmada por Juan Bautista Coimbra. Juan B. Coimbra, como se le conoce más comúnmente. Juan B. Coimbra nació en Santa Cruz un 24 de junio de 1878. Pero el autor, nacido en Santa Cruz, vivió gran parte en el Beni, en la época de la explotación de la goma en el norte del país. Después de experimentar la vida de los trabajadores de la goma, escribió una suerte de artículos, relatos cortos, y resultó una especie de autobiografía, es decir, de su propia vida. Siringa es una selección de esos relatos de Coimbra. Varios literatos y críticos han comentado frecuentemente, antes más que ahora, el contenido de Siringa. En un texto escrito por Jesús Taborga, un filósofo baureño que ya falleció, se conoce una versión muy cercana de lo que pretendió el autor de Siringa. Lo que leemos a continuación es un artículo recogido por Julio Rivera Paniagua en un libro inédito sobre la familia Coimbra, sobre los Coimbra. Dice Jesús Taborga al respecto. Trabajo de negros era esto de picar. No se tenía domingos. Es más, no se conocía el día en que estaba viviendo. El tiempo era una sucesión de soles y de lunes, de estaciones secas y de lluviosas. A la madrugada, tras el canto de las guaracas, y entre lumbraradas de un fuego abundante en cuyas llamas se cocían los restos de la casa anterior y hervía el agua para el café, el siringuero comenzaba a reparar los aperos del trabajo. Echaba a la espalda el zapicuá y al hombro su carabina. Dejaba la choza al clarear.
y peleando a palmadas con los mosquitos, rayado el principal, o sea, el árbol con que comienza la estrada, colocadas en él 12 a 15 tichelas, se internaba en la selva. Agredido por las cortaderas dispuestas sobre la senda, cortaderas que arrancaban la ropa, poca ropa, que se le prendían y enredaban tironeándole, se defendía igual que un tigre, de un solo tajo. El acero afilado sonaba como un cristal. Después de cumplida esta primera etapa que dura alrededor de 11 horas consecutivas, recogiendo en su vasija la dolorosa sangría de los pobres árboles desgarrados, el siringuero tiene que cumplir el resto de su trabajo, esta vez en su pahuichi, al calor del humo de cierta corteza vegetal para dar consistencia a la leche del árbol. Canijo, derrengado, sudoroso y anochecido, llegaba el peón al ahumadero de su cabaña. Mas su labor todavía no terminaba. Había que beneficiar la leche dándole consistencia, para lo cual hacía girar sobre el escaso calor de una especie de hornillo semisubterráneo llamado bullón, un eje del palo sobre el que iba derramando el látex, exponiéndose al humo. Crepitaban los húmedos troncos metidos en el bullón. La pequeña tutumita, con la pringue de leche, se movía sobre el molde. Y día tras día el palo se tornaba en las orejas de una enorme bolacha elástica, que ya concluida dio en llamarse plancha. A medida que crecía la bolacha, el siringuero se sentía mayormente estimulado. No miraba a su mujer con más amor que a esas formas mórbidas y esféricas, a esas 4 arrobas como 4 nalgas de un gris verdoso. Palmeándolas y ya en la punilla de su choza, bajo el coposo almendro que centraba el patio, las iba reuniendo una a una, semana tras semana. Y dice Jesús Taborga todavía, en la mayoría de los casos, la familia entera del siringuero tiene que compartir esta triste suerte en plena selva, luchando a brazo partido con la naturaleza, con las enfermedades y con la muerte. Allá, la familia, 2 o 3 años seguidos, apenas mandando al pueblo a uno de sus muchachos cada vez para entregar el fábrico y adquirir medicina, ropa y víveres. En otros casos, debido a la situación desconcertante de su existencia, sin futuro, el siringuero despilfarra la poca ganancia en francachela, torturado en su espíritu de hombre derrotado y buscando en la bebida su liberación. La mujer, madre, esposa e hija, ha dejado atrás su condición de sexo débil y se sitúa al igual que el hombre, frente a la doma de la naturaleza y la producción social, ya que ella empuña la cuchilla, carga el cortijo, cría a sus hijos y enfrenta a las fieras del monte, con la misma entereza que organiza y dirige su hogar. La mujer, nacida, criada en el laberinto de la goma, forjada en la fragua del monte, amamanta con la savia de la naturaleza, trasunta estas características. Y señala Jesús Taborga, las mujeres casi desnudas, diariamente lavadas, el pelo aceitado y aromado, el cuerpo con balsamina y esencias del monte, crecían robustas y esquivas, rematadamente montaraces, trabajaban en todo y no temían a nada. La verdad es que casi todas las hembras nacidas en estos barracones eran tan fuertes que cuando el hombre caía descaído en la hamaca, minado por endiabladas fiebres, peleaban con las fieras, amansaban la zafra y remaban con el fábrico el cortijo. Y por último, la figura consabida e infaltable en toda explotación, lo contrario, la antítesis del siringuero. Dice Jesús, los patrones pasaban todo el tiempo en tertulia, rodeados de cerveza y whisky, concurriendo a los babilónicos festines de sus amistades. Si los dueños de tripulación confiaban el deber que tenían a los capataces, estos, los capataces, le confiaban a otro
que no se creía obligado a nada. Ninguno se movía del centro, de los hoteles, de las cantinas, con alimentación, con medicina, o siquiera con una palabra de consuelo para el siguinguero. Tanta la irresponsabilidad. Artículo de Jesús Taborga sobre Siringa. Este artículo fue publicado en la revista Mojos Cultural en 1978. La revista Mojos Cultural se publicó en la ciudad de La Paz, a cargo del Centro Cultural Mojos de residentes venianos en la sede del gobierno. Rincón poético. No me estaba olvidando de usted que le gusta la poesía. Aquí les leo una poesía de José Chávez Cuéllar, Chavito, abogado, ganadero, escritor y poeta. La vela. La vela del misterio arde por nuestros padres, por los amigos, muertos y vivos, por mi alma, la tuya y la de quienes partieron de este mundo cumpliendo el ciclo estelar de la Tierra, por los misterios que rodean la vida, que nos persiguen. Vos y yo buscamos encontrarnos y no nos vemos. Nos perseguimos, nos odiamos, nos amamos y existimos como dos puntos negros perdidos en el espacio. Ahí estamos. La luz del cirio guía nuestros pasos, como faro que marca el destino. La vela. Poema de José Chávez Cuéllar. Calendario histórico regional. Llegamos a marzo, pero seguimos con el calendario. Repasamos aquí algunos hitos de la historia regional correspondientes a la primera semana del tercer mes del año. Recordemos. Calendario histórico regional año 1969, 1 de marzo. Se inician las actividades académicas de la Universidad Técnica del Beni José Vallivian, creada en noviembre del año 1967. Comienzan las clases de la carrera de Ingeniería Zootécnica con la presencia del presidente Luis Adolfo Siles Salinas. El acto solemne se efectúa en el Cine Teatro Trinidad. Es la primera casa de estudios superiores del Beni. Calendario histórico regional año 1932, 2 de marzo. Nace Jorge Hurtado Cuéllar en Trinidad. Estudió primaria en la Escuela Juan Francisco Velarde, bachiller en el Instituto Americano de Cochabamba, más conocido como Chingolo Hurtado. Se graduó médico en la Universidad Mayor de San Andrés. Se especializó en salud pública en Bélgica y en ginecología en España. Fundó con otros la Federación de Juntas Vecinales y el Comité Cívico Departamental. Miembro del Comité Pro Universidad del Beni. Fue docente y rector de la Universidad Beniana. Fue profesor de la Escuela Normal de Maestros. Gestor cultural. Creó el taller de teatro experimental junto a su esposa Ingrid Bruckner. Karateca y amante del motociclismo. Ejerció como director del Hospital Obrero. Presidió el Colegio Médico. Fue cofundador de la Casa de la Cultura del Beni. Calendario histórico regional. Año 1972, 2 de marzo. Se funda el Instituto Técnico Libertador Bolívar en la ciudad de San Borja para la enseñanza de la dactilografía. En 1975, sus propietarios, Elsa Mealla y Sergio Méndez, transfieren el establecimiento al profesor Edgar Gastón Álvarez Arce. El nuevo propietario, maestro de Filosofía y Psicología, agrega las carreras de Secretariado y Contaduría General. El instituto también ofrece cursos de dactilografía computarizada y operador de computadoras. Integra la red de institutos técnicos reconocidos por el Ministerio de Educación. Calendario histórico regional año 2020, 2 de marzo. Fallece el médico e historiador Orlando Montenegro Melgar. Especialista en medicina reconstructiva, investigó y publicó la historia del líder indígena del pueblo canichana, Juan Maraza. Es autor de Pueblos de Mojos, Mamoré, Pampas y Yuracarés, El fracaso de la victoria, y también de Sinopsis histórica de la ganadería beniana. Miembro de la Sociedad Beniana de Escritores y de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos del Beni. Creó el Centro Cultural Llano en Llamas. Había nacido en octubre de 1956 en San Pedro Nuevo.
Calendario histórico regional, año 1790, 3 de marzo. Un censo en los 16 pueblos de la región de la provincia Mojos Colonial es ordenado por el gobernador Lázaro de Rivera. El resultado dio una población total de 22,000 indios reducidos por los misioneros jesuitas. Había pasado un siglo desde la primera fundación de las misiones evangelizadoras. Calendario histórico regional, año 1879, 3 de marzo. Nace Néstor Suárez, sobrino de Nicolás Suárez. Electo diputado, propició la llegada del pedagogo belga Rafael Segers. Gestionó también la llegada de la profesora Ninfa Basadre y de Alfredo Pereira Lanza, autor de la letra del himno al Beni. Suárez compró la imprenta en la que se elaboró el diario El Eco del Beni en Trinidad. Calendario histórico regional, un sector especial aquí en Sachemojos. Las mujeres indígenas. El Censo Nacional de Población y Vivienda en Bolivia, el año 2024, registró casi 12 millones de habitantes en el país. Se reconoció la existencia de 36 pueblos indígenas y de ese total, 18, la mitad, son habitantes en comunidades y ciudades del departamento del Beni. La población que se autoidentifica indígena en el Beni suma casi 138,000 personas, 138,000. Casi un tercio del total departamental. Los mayores grupos indígenas son chimanes, trinitarios y mojeño-ignacianos. De ese total departamental de 138,000, 64,000 son mujeres, según el conteo del censo. De otra parte, debemos decir que desde la época de los 90, en la organización indígena existe una central de mujeres indígenas del Beni. Se agrupan en la sigla CEMIP. Las dirigentes mujeres creen que todavía existe discriminación hacia ellas. No se respetan los derechos reconocidos, dice. La situación de los derechos humanos de las mujeres indígenas, precisamente, ha sido el tema de un encuentro regional realizado en Trinidad. Al final del encuentro, una lideresa nos cuenta de la situación de las mujeres indígenas benianas. Ella es Nazaret Flores Cabao, nacida en el pueblo Itonama, provincia Itenes, Magdalena. Tiene ella 53 años cumplidos. Nazaret ha ocupado varios cargos en su pueblo. Actualmente, en nombre de Bolivia, ella es responsable de la sección Mujer y Familia en la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica COICA, que tiene sede en Ecuador, en Quito. Bueno, a Nazaret la encontramos en uno de los muchos encuentros de mujeres indígenas a los que ella ha asistido. Aprovechamos para conversar sobre el encuentro, pero sobre todo sobre la mujer y el pueblo indígena. Nazaret, en estos días en Trinidad se ha realizado un encuentro de mujeres indígenas. ¿Cuál ha sido el objeto de este encuentro? Muchas gracias, licenciado. Gracias por su cobertura. Ya usted dijo mi nombre. El encuentro, el motivo de este encuentro que hemos tenido aquí en Don Bernardo, que ha sido en Trinidad, es la continuación de un evento grande que tuvimos en noviembre en La Paz, donde casi todas las mujeres de Bolivia estuvimos, los 38 pueblos estuvimos casi, digo casi porque siempre faltan unos, ¿no? Reunidas, puro mujeres, para tratar precisamente temas como de derechos, especialmente de las mujeres, ¿no? Indígenas, especialmente con el tema de la recomendación 39 del CEDAW, ¿no? Que esta ley que desde 1979 creo que ha sido reconocida en Bolivia como ley, y bueno, ahí tenemos un artículo 17, si no me equivoco, donde habla sobre el tema de la discriminación y la violencia contra la mujer indígena y la niñez. En este tema de derechos, ustedes seguramente han establecido
mecanismos para cómo enfrentar o cómo resolver su dificultad de tener los derechos a la mano. Precisamente, licenciado, en este evento nos han enseñado muchos mecanismos sencillos, ¿no? Para que nosotros como mujeres indígenas podamos entender y podamos, tengamos la facilidad de acceder a las ayudas que hay, ¿no? Nos han hecho conocer cómo hacer un plan de trabajo, de actividad, de un proyecto, los perfiles, que ahora ya no se necesita hacer así los libros altos, sino entre 2, 3 hojas ya se hace, ¿no? Y todos esos mecanismos nos han enseñado aquí para que nosotros de hoy en adelante podamos seguir y podamos, nos permita llegar a las financieras, ¿no? Porque hoy por hoy, usted lo sabe, la división que tenemos dentro del movimiento indígena no permite, porque si usted dice ser CEPID, yo digo ser CEPID, el otro dice ser CEPID, uno presenta un plan, el otro, ese no es, y le obstaculiza. Y en la Organización de Mujeres CMIB, CEMIP, también hay división. También hay, aquí en Trinidad hay 2 o 3 CEMIP también, cada una dice ser la legal, ¿no? Entonces esa pugna, pero nosotros también en ese tema estamos como organización ya de pueblos indígenas, estamos viendo, estamos buscando la forma de cómo nos podamos unir y seamos como antes, con los tiempos de Tata Ernesto, por ejemplo. Una sola. A propósito del tema, uno de los asuntos que creo que son los más difíciles para el indígena en general y para la mujer en particular es la libre determinación. ¿Cómo ustedes asumen este tema? ¿Qué hacer para tener realmente libre determinación como pueblo? Precisamente uno de los temas que hemos tocado aquí ha sido mucho el tema de hablar de la libre determinación, ¿no? Porque solamente está escrito, ¿no? Tenemos, digamos, en la Constitución Política del Estado, tenemos un listado de artículos que nos permiten esto, pero sin embargo siempre están en las leyes, nomás en los papeles, y no lo asumimos. ¿Qué es lo que falta? Asumirlo y decir, bueno, nosotros como pueblos indígenas tenemos una autodeterminación desde nuestro territorio, porque es desde allá. Porque el reconocimiento estatal ya existe con la marcha del 90. Del 90, con las marchas, inclusive las anteriores, otra de las más importantes que fue la defensa del TIPNIS. ¿No? Entonces lo tenemos, lo que pasa es ponerle en ejercicio. Licenciado, cuesta porque... ¿Cuál es el principal problema? Por ejemplo, la organización. Ya, la organización que está dividida, en primer lugar. Que hay una representación. Que hay 3 representaciones y eso obstaculiza. Tiene que haber una. Tiene que haber una, y esa una es la que dice, y a todos apoyar a una causa. Para que la autoridad la reconozca. Exactamente, para que nos reconozcan y podamos tener, porque lo tenemos todo para tener la autodeterminación de los pueblos. Si ustedes tienen reconocimiento, pueden presentar cosas, pedidos, demandas. ¿Cómo se tiene acceso a esos derechos? Nosotros, por ejemplo, lo que dijimos, tenemos que buscar los espacios donde podamos hacer lo que dice usted, solicitar, ¿no? A los lugares, sobre todo, más que todos estos espacios que nos dan enseñanza, nos alumbran de a dónde tenemos que ir, cuáles son los pasos que tenemos que ir llevando para llegar hasta nuestra autodeterminación, porque usted, si se da cuenta, los dirigentes ya nosotros viejos tenemos que salir y tiene que venir nueva camada, nuevos lideresas, sí. Entonces ellos tienen que estar ya capacitados, nosotros tenemos que dejar a esa gente capacitada y ver que vayan buscando ya los espacios, porque todo el tiempo, usted sabe, se va modernizando y todo eso, ¿no? Entonces hay que buscar esos espacios donde ellos puedan llegar hasta esa autodeterminación que nosotros tanto como dirigentes antiguos hemos anhelado tener. En este encuentro en Trinidad ahora han tenido buena representación. Entiendo que 14 de los 18 pueblos estuvieron presentes. Exactamente, han venido, ¿no? 14 pueblos y todas lideresas de sus comunidades, ¿no? Que son autoridades. Ninguna ha sido, anda vos, por decir, todas tienen su cargo, son presidentas de organizaciones, de sus centrales, son corregidoras, esas han venido. Han venido, por decirle, los Chaco, han venido Cabineño, han venido Tacana, han venido Itonama, Baure, Canichana, Movima, ¿quiénes más están? Pero varias otras comunidades los mojeños trinitarios están los mojeños ignacianos, están Mocetenes. No vinieron, esos nos faltaron. Entonces, Chimanes. Chimán está, sí.
Eso más o menos faltaron 4. Sí, lo que más o menos me recuerdo que no tengo ahorita ¿Usted, en mente. al término de este encuentro, cree que ha sido de utilidad? Para mí sí, como Itonama, como coordinadora de Mujer y Familia de COICA, pues los insumos que nos han dado me va a servir de mucho, porque a través de los instrumentos que nos han dado voy a poder de repente captar recursos para seguir apoyando a las mujeres en los diferentes pueblos. En la conversación con Nazaret Flores Cabao, mujer indígena del pueblo Itonama, estamos aquí en Sachemojos. Hablamos sobre la situación de las mujeres indígenas y de su lucha por los derechos humanos. Por ejemplo, de las leyes conseguidas en beneficio de los indígenas. En el Beni ya funciona hace 15, 16 años la Asamblea Legislativa Departamental. Sí. ¿Qué leyes hay en favor de la mujer indígena? Que yo sepa, ninguna. Y eso que hemos tenido representantes. Tenemos, mejor dicho. Hay representantes. Dos. De cajón. Hasta ahora. De cajón. Ni siquiera. Obligatoriamente tienen que aceptarle 2. Exactamente. Elegidos por usos y costumbres. Elegidos por usos y costumbres. Y no hay ninguna, leyes. No hay leyes que yo, al menos ahora que hasta mi tiempo de dirigencia, que yo desde muy joven he estado en el tema. ¿Qué ley pediría usted ahorita? Lo primero que se le ocurre. Ley de protección a la mujer. Si bien tenemos una, pero que por lo menos se haga acá de la región, ¿no? Que sea para los 18 pueblos de acá del Beni. ¿En qué sentido protección? Estoy imaginando, me animo yo a decirle, ¿es para que no haya discriminación, por ejemplo? Exactamente, porque el tema que tratamos ahora es sobre la discriminación y la no violencia contra las mujeres. ¿Hay discriminación todavía contra el indígena? Muchísimo. ¿Cómo se refleja, por ejemplo? Por ejemplo, en el tema discriminativo, mire, yo he asistido a muchos eventos y a nosotros, todos allá arriba, le voy a dar un ejemplo, así claro. Asistí en Panamá a un evento, se llamaba era sobre la tecnología, que ahora invitaron a COICA y me designaron a mí a ir. ¿Sabe qué me parecía yo? Un chulupi en asamblea de pollo, porque cuando llego a ese evento todos eran rectores, eran masterados, eran todos los rectores de las universidades del mundo. Y porque lógico, se estaba hablando sobre el tema de la educación, porque todos eran de las universidades, y todos hablaban de pueblos indígenas, y que la tecnología que hay que buscar, que los indígenas, y yo le dije que y yo me puse a escuchar, porque como le digo, yo me sentía así, de ver toda esa gente, todos eran masterados, eran doctores, licenciados, y yo la única indígena ahí entre medio de... Pero le dieron su sitio, digamos. Sí, porque discriminar de repente usted no escuche, al principio no, él estaba ahí, pero hablaban de los pueblos indígenas, pero no nos decían, aquí la tenemos a la representante indígena de la COICA, la Cuenca Amazónica, que es nuestra entidad internacional, ¿no?, de los pueblos indígenas. Nada, hasta que una amiga de brasilera se hizo mi amiga y me dice, ¿usted de dónde? De los pueblos indígenas. Pero si usted tiene que estar, me dijo, adelante. Y ella habló y le dijo, aquí, yo pienso, le dijo, que están haciendo una discriminación, le dijo, a los pueblos indígenas. Por ejemplo, desde la organización. Exactamente. No reconocerle un puesto exactamente, adecuado. Y cuando dijeron, aquí hay una representante indígena. Y cuando yo me presenté, ¿sabe qué? Yo le dije, Samba Canuta. Se me salió lo que tenía que salirme. Le dije que era increíble que nosotros, los pueblos indígenas, solamente estábamos de nombre para convalidar lo que ellos hacían. Pero ¿dónde estábamos los actores principales presentes? Le dije. ¿Dónde están? Le dije. Ustedes hablan, piden, deciden por nosotros, pero nosotros no estamos ahí. ¿Está mejorando eso o todavía está cocarro? Yo le digo que está a medias todavía. Porque plena participación es cuando nos digan, nos inviten a tal lugar y aquí está fulano, esto representa, y nosotros allá. No queremos estar adelante, pero por lo menos que nos digan que estamos presentes, ¿no? En los espacios, al menos espacios de decisión, ¿no? Ahora he aprendido, por ejemplo, en el espacio internacional de que nosotros tenemos que estar en todos los espacios que nos inviten, que se consideren, que son también necesarios para los pueblos indígenas, tenemos que estar ahí. ¿Derecho a la participación política es uno de los temas fundamentales? Sí, usted sabe que hubo una marcha grande de los pueblos indígenas aquí en el Beni por el tema de la participación política, una de las
marchas que quedó hasta por ahí porque hubo ya convenios y que la gente no marche, pero fue también por la participación política. No ha sido nada fácil el poder estar en esos espacios, no nos regalaron ningún gobierno, fue lucha de los pueblos indígenas, y que aún no se materializa, pero es lamentable también, licenciado, saber que nuestros hermanos indígenas que logran estar, por ejemplo, en una senaduría, en una diputación, aquí en los asambleístas, una vez están arriba, se olvidan que fueron por los pueblos indígenas. ¿Y no hay forma de llamarle la atención jalando la oreja? Claro que se les llama la atención, pero es como dar un machetazo al agua porque ellos se dejan absorber por el tema, por los partidos políticos. No voy a decir nombre, pero me recuerdo que una vez una senadora le dijimos de que en una reunión se le dijo de que ya que estaba en ese espacio, ayuda, y por último dijo, ustedes no me eligieron, me eligió tal partido. Y listo. O sea, una vez estando arriba, los absorbe el partido político, los absorbe el poder y se olvidan que están ahí por los pueblos indígenas, y esa es una pérdida, porque tendría que aprovecharse los espacios donde llegamos para poder hacer algo por los pueblos indígenas desde el espacio donde nos han puesto. Eso parece ser como una falta de conciencia de su condición, ¿no? Puede ser eso, puede llamarse así, porque yo no le hallo de otra cosa, porque si nos apuntalaron los pueblos indígenas a estar ahí, pues tendríamos que responder para ellos. Una falta de conciencia de lo uno, de una parte, pero también abuso del otro, del partido político, por ejemplo. Claro, porque no hace nada si no le autoriza el partido político, ¿no? Entonces eso es lamentable, porque de hoy en adelante, por ejemplo, yo celebro, por ejemplo, ahora en el tema de las elecciones nacionales, de que una organización como CPMB, digamos, se lance a buscar, ¿no?, sus propios políticos ahí, aunque no tan propios tampoco, ¿no? Porque ahí veo gente que no es indígena, cuando deberíamos participar con gente indígena, porque hay harta gente profesional indígena, hay hartos jóvenes que han salido, y eso debería uno potenciarlo, y no otra persona que no tiene nada que ver con el movimiento indígena, pero por lo menos ya están ellos encaminándose a buscar, a participar activamente en la vida política, que es un derecho de nosotros. Con Nazaret Flores hablamos también sobre la condición de las mujeres en los diferentes pueblos nativos, a ver si se animaba a hacer una comparación. Quisimos saber si todas están en igual condición, las mujeres de todos los pueblos, o es que por el contrario hay unos que están en mejores condiciones o en peor situación. De los 18 pueblos que hay en el Beni, pueblos indígenas, ¿hay alguno que esté peor? ¿Cuál es el que peor está como condición en relación a la mujer? Le puedo decir que los hermanos Moré. En el río Itenes. En el río Itenes, con Brasil. ¿Por qué están peor? Porque, ¿sabe qué? Se los toma muy poco en cuenta. En estos eventos, mire, por ejemplo, ahora, tenían que estar presentes, que no se halló con quién se iba a contactar, no saben a quién llamar, el acceso que tienen es muy lejos, es en la selva, o sea, es un poco difícil su participación, ¿no? No digamos imposible, pero difícil, de que ellos puedan venir, ¿no?, participar, y a nosotros nos gustaría que como pueblo estuvieran, además de que tienen más la esencia, ¿no?, de indígena, que todos hablan casi su idioma, o sea, y eso sería importante, porque si usted se da cuenta, y nosotros sabemos, el idioma en los pueblos se está perdiendo. Ahorita vamos a hablar del idioma, pero sí, siguiendo con el tema de lo peor, condición, que un pueblo determinado, por ejemplo el Moré ahora, no haya podido asistir, ¿no representa también un poco de dejadez o debilidad de la institución de ir a convencer, a traerlos? También puede ser, ¿no? Pero como siempre vienen instituciones, por ejemplo, de otro lado, o de repente yo digo también que sí, puede ser, no dejadez de llegar hasta ese último pueblo, para que pueda asistir, para que pueda hacer uso de sus derechos, ¿no? Para que pueda, especialmente las mujeres que vengan a conocer, porque es necesario que en esos pueblos tan alejados como es el Moré, después los otros no le puedo decir porque están más cerca, ¿no? Por ejemplo, los ignacianos, pese a que hay comunidades, mi pueblo, por ejemplo, ya está más... los itonamas están más ya, la mayoría casi mestizos, ¿no? Entonces,
esos pueblos yo pensaría de que se tendría que darle más énfasis y buscarle la facilidad de que ellos puedan llegar a estos espacios. En la última parte de esta conversación con Nazaret hablamos sobre el idioma indígena. Debemos señalar que en Bolivia existe el Instituto Plurinacional del Idioma y la Cultura. En cada pueblo debe funcionar un instituto local para rescatar y valorar, dice su reglamento, la respectiva lengua y cultura nativa. ¿Usted habla del idioma itonama? No. ¿Nada? No, algunas palabras. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Mis abuelos, bien idiomistas. A mi madre, que era su hija, le dice que ella le hablaba. Mi madre no lo hablaba, pero lo entendía. Se da cuenta. Y como comprenderá a los nietos, ni entenderlo, ni hablarlo. Yo conozco algunas palabras, muchas palabras, ¿no? Muchas palabras, porque a veces me sentaba así con mi abuelo a conversar, ¿no? Y le preguntaba, aunque me hablaba en el idioma, yo no le entendía, pero decía, ¿qué quiere decir, abuelito, esto? Pero así, y esta palabra, eso quiere decir. Entonces yo aprendí mucho, pero sin embargo, canto en el idioma. Hay canciones que son en idioma y mi abuelo me la enseñó. Ya, por ejemplo, el Dore Babasté, que en el idioma, que no es Llore Babasté como lo dicen, el idioma es Dore Babasté onaja misane mi piesta samalalena, Dore Babasté onaja Santa María Malalena, Dore Babasté mi piesta Santa María Malalena. Exactamente. Exactamente como es el idioma, no ahora como está distorsionado. ¿Usted le escuchó a su abuelo así? Sí, él me decía, porque yo cantaba, porque a mí desde chica me gustó bailar entre las mamas de Tipoy, y me decía él, y yo cantaba, llore babasté, yonaya, y me decía él, vení hijita, sentate. ¿A dónde lo aprendiste así? Y el original es esta, y entonces por eso es que lo sé. ¿Por qué no se puede transmitir? Es problema de, como le ocurrió seguro a usted, que necesita el otro idioma, el español, para educarse, para ir a la escuela, ir al mercado, etcétera. ¿Es por eso? Dice mi abuelo, yo le pregunté en esas conversas, le digo a mi abuelo, ¿por qué no enseñaron el idioma? ¿Por qué no habla mamá? Yo le decía, ¿no? Y sabe que fue muy dura su respuesta, que me llegó hasta ahora, que yo digo, Dios mío, ¿por qué en ese tiempo no tomé más conciencia y que mi abuelo me enseñe y yo aprenda a hablar, ¿no? Dice que el tema de la educación, venían otros profesores de otro lado, solo hablaban castellano, español, y le prohibían a ellos ya hablar el idioma. Entonces de esa forma el idioma se fue dejando a un lado. También los patrones le prohibían, como antes eran empatronados, ¿no? Le decían, ustedes aquí de antes español, castellano, ustedes no me hablan, que ellos dicen que se ponían allá entre ellos nomás ya, hablar, ¿no? Entre ellos allá, pero y ya desde entonces no dejaron de hablarle a los hijos en el idioma, mucho menos mandarlo, entonces dejaron para que no les ocurra lo mismo. Para que no le ocurra lo mismo que a ellos les ocurrió. Entonces es una historia muy triste, ¿no? Yo al menos le digo, papá, pero ustedes deberían enseñarle a mamá, por ejemplo, a hablar bien. Le dije que mamá nos enseña a nosotros. Pero ya sí, ya cuando yo tomé interés en eso, ya mi abuelito estaba muy viejito ya. En el país existe el Instituto Plurinacional de Lengua y Cultura. Sí. Para enseñar los idiomas o para recuperar incluso y mantenerlos. A nivel Beni, ¿sabe qué ocurre? Yo sé que hay eso, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de mi pueblo. Y yo pienso que en el caso de toditos los pueblos donde hay un representante que es el ILC, se llama así, porque a nivel nacional es IPLCC, creo, ¿no? Algo así. Yo le digo que no están haciendo nada, que no están haciendo ese rescate, y por ahí, y si lo están haciendo, he visto todo distorsionado, inclusive más peor de lo que estaba, lejos a las palabras que, bueno, mi abuelo me enseñó y que yo las aprendí bien, porque él nos mandaba, ¿no? Porque él, por ejemplo, me decía, lava. Y me decía, anda, ¿no? Y entonces, y eso, yo sé, por ejemplo, papá, le decíamos nosotros, venga a comer, le decíamos al abuelo, ¿no? Y él nos decía, y hasta el tereque, decía, el tereque era comida, ¿no? Y tereque apura es andar a comer,
Entonces, todas esas palabritas así, ¿no? De que él nos enseñaba y ahora que yo escucho a los que quieren, según están en el IPLCS sacando a través de TikTok, cosas que lejos a lo que es. ¿Y no hay un mecanismo de control, vigilancia de esos ILC? ¿Cómo ahorita el Ministerio de Educación, cómo lo estará controlando? Porque ni siquiera hasta los pueblos indígenas se toman el rol importante de tomar cartas en el asunto, de decir, no señores, nosotros como pueblos indígenas y como su central, nosotros vamos a tomar también cartas en el asunto con ustedes para que una cosa pueda salir y buscar, pues, ¿no? A los 3 abuelitos, creo que ya quedan en Itene, en Itonama, para poder aprender, ir grabando, ir escuchando, preguntándole qué dice esto otro, para por lo menos tratar de rescatar algo, porque usted sabe que un pueblo sin cultura es un pueblo muerto. Y a eso estamos llegando. Tarea pendiente. Tarea pendiente. ¿De este encuentro sale algunas tareas? ¿Cuáles son? Sí, el buscar, el tocar puertas, utilizando los mecanismos que nos dejaron para poder ver si podemos de repente buscar, por ejemplo, interesante, se me viene a la mente ahorita, un proyecto, ¿no? Para rescatar, por lo menos hacer cartillas del idioma Itonama y que quede de recuerdo que hubo una vez una lengua propia de los Porque hay algunos que ya prácticamente los hemos perdido y otros que están a punto, ¿no? Exactamente, uno de esos es mi pueblo. Hemos tenido aquí en Sachemojos a Nazaret Flores Cabao, mujer indígena del pueblo Itonama. Hablamos de derechos políticos, de la situación actual, del idioma y de otros asuntos. Temas que pueden ilustrar la situación de las mujeres indígenas del Beni y en general de las tierras bajas de Bolivia. Este año, recordemos, en marzo hay también indígenas como candidatos a los puestos de ejecutivo y legislativo, tanto departamental como municipal. Se fue don Enredoncio, se fue Toribio Huaca Tocori, se fue la Emilla, la Salustiana, se fueron muchos personajes, se fue David Santalla. Más precisamente ha fallecido Walter David Santalla Barrientos, un actor de teatro de primera. Actor de teatro, actor de radio, actor de televisión, actor de cine también. En el escenario, David Santalla hizo reír a muchos, grandes y chicos. Santalla, como cómico, puso sus personajes en la radio primero, en el teatro y en la televisión. El sábado 21 de febrero de este año falleció en Sucre. Estaba en la capital dando batalla a una enfermedad terminal. Con el deceso de David Santalla muere una rica época de la radio y el teatro bolivianos. También lo recordamos con la película Mi Socio, ¿recuerdan? David Santalla quedó sepultado en el cementerio de La Paz, donde nació hace 86 años. Que en paz descanse. Final al programa de hoy. Rusurupaya tata noviono. Rusurupaya meme noviono. Ejabe bin opkarine tepona semana.